¿Por qué me va? Pará, voy a cerrar, cancelar. Voy a cerrar este, porque me toma ese, a ver. A ver, fíjate. Ahí estoy presentando. Sí, sí, ahí lo vemos. Sí, algo que hiciste salió bien. Hola, Eloísa, ¿cómo estás? Hola, bien. Ahora le tengo que dejar de presentar. ¿Ya dejé de presentar? Hola. Ya dejaste de presentar. A ver, si querés probarlo de nuevo. Sí, pero voy a... Lo que pasa es que estaba... Lo que presentaste, Mariana, fue la última página. Sí, ahora lo subí. Ahora me pasaba eso. Algo dice que no me quería que miren el final. Estaba espoleando. Es. Ahí está. Ahora se ve en la pantalla. Perfecto. Bueno, listo, lo hago así. Ya está. Perfecto. Bueno. Lo único que se ve así, no se ve completo. Lo vi pasando. No, no importa. Está bien, se ve bastante bien. ¿La dejé de presentar? Sí. Sí. Ok. Bueno. Sí, ya está listo. Eso no hay problema, ya está. Ah, y aparte no me estaban viendo. Bueno, mejor. No, ahí ahora sí. Ahora estás, ya estás. Ya estamos. Bueno, ya tenemos unas cuantas chicas, Cecilia, Eloísa, no sé quién más anda por ahí. No, son las únicas. Estoy grabando. Y Lau también está doble. Doble. Sí. No sé si las chicas dijeron algo para leer o leemos nosotras. Eloísa, Ceci, ¿tienen algo para compartirnos o...? Ok. Vino a escuchar, perfecto. Bueno, tengo un libro que es de Laura de Betach, ya no estuve leyendo tanto, solo trabajos, ok. Un libro de Laura de Betach que se llama Cositos, que es una incógnita. Y dice así. Todo lo que aquí cuento me lo fue diciendo Guille. Se trata de los cositos. Algunos parecían, según Guille, pizcas de papel de caramelo. No, más bien una cáscara de cebolla. O un copo de nieve traslúcido, según imaginaba él. Los copos de nieve que no conocía. Los cositos volaban sueltos por ahí, livianitos, sin que nadie los notara, salvo Guille. Un día, uno se le posó en el hombro. Él lo sopló y estalló en una bandada de cositos nuevos, más leves que un pelo de conejo, más transparentes que una lágrima. Parece que hay días que son días de cositos. Guille ya lo había comprobado. El problema era que no podía hablar con nadie de eso, porque apenas decía, ¿viste? Hay cositos, muchos, mirá, mirá. El otro o la otra hacía un gesto de espantarse, algo que los distraía y no contestaban. O contestaban con extrañeza o con indiferencia y decían, ¿qué? Nada, no pasa nada. Pero Guille sabía. Fue sabiendo con el tiempo que en los días de cositos pasaban cosas maravillosas. La cuestión es que uno, cuando los ve, me informó Guille una vez, no puede dejar de seguirlos. Casi siempre vuelan o se posan en el hombro de alguien que los deja en el asiento del colectivo, o en la mesa del bar, o en la verdulería. Desde allí, el cosito se prende al cabello de una chica que pasa en bicicleta. Uno lo sigue, como hizo Guille. Sigue a la chica del cosito. Ella sacude su pelo lacio como las propagandas de champú, detiene un poco la bicicleta y mira a Guille de reojo mientras el cosito hace tobogán en su cabello. Guille la sigue, aunque ella va otra vez más rápido, que no sé qué, y vuelve a detenerse de golpe, y arranca de nuevo.
Hay miles de cositos en el aire, pero la gente anda como si tal cosa. Solo los perros, los gatos, los caballos les hacen caso y se estremecen. Quieren morderse la cola. Se persiguen, relinchan. De pronto, el gorrión que está picoteando tranquilo se convierte en una pompa de plumas y se da un baño de tierra. O las palomas, que están apiñadas en la plaza, en un tris, salen disparadas como cohetes. Hacen montañas rusas en el cielo y después regresan, porque sí, a comerse sus maíces. Las palomas alfombran otra vez la plaza haciendo tic, tic, tic. Eso sucede cuando hay cositos. Guille tiene que seguir a esa chica que lleva un cosito. La corre, se detiene, corre, siguiéndole el ritmo. Ella, de vez en cuando, lo mira y se ríe, haciéndose la que no mira. De pronto, Guille siente que algo finito, finito, se engancha en su remera, tira de él, lo acerca a la bicicleta. Ya está al lado de la chica que dice llamarse Violeta y que ahora va deteniendo la carrera. Violeta le da a Guille una pastilla de naranja y como si no la conocieran desde siempre comenta, ¿viste? Hay cositos. Guille siente una inmensa alegría. Al fin, sabe que hay otra persona que conoce la misma palabra para nombrar a los cositos. Guille me cuenta todo esto y el cosito que acaba de posarse en mi hombro se desbarata en mil más. Pif, paf, pompas de jabón, plumones, papel picado y se meten en este cuento. Ahí vamos todos detrás, arremolinados, enredados, colorados, muertos de risa. Allí vamos, Guille, Violeta, perros, gatos, caballos, los pajaritos, las palomas. Corriendo, llega más gente que quiere entrar. Van entrando bebés, panaderos, bailarinas, verduleros, trapecistas, escolares, maestras, músicos, cartoneros, lectores con sus cuentos y más y más, y más, y más, detrás de los cositos. El torbellino es enorme. Por suerte, en los cuentos hay lugar para todos. Además, ya se sabe, en días de cositos siempre pasa algo maravilloso. Y este es el cuento de Laura de Betange, que se llama Cositos. Y cuando se lee siempre, o se comparte, siempre es increíble los niños y las niñas cómo se ponen, ¿no? A decir, che, ¿vos qué pensaste? ¿Y qué es un cosito? Y al final, ¿qué era? Como, y está buenísimo. Muy lindo, Laura. Bueno, de Betange. Sí. ¿Quieren que lea otro, chicas? ¿Vos tenés? Yo tengo, sí. Yo tengo también, pero dale, seguí vos. Fantasma sensible, de Liu Xiuqing. Un día, cuando se dirigía al excusado, Xuan Cheshu fue protagonista de un hecho singular. A su lado surgió un fantasma gigantesco, de más de 10 pies de altura, de tez negra y ojos inmensos, vestido con una casaca negra y cubierto con un bonete plano. Sin tumbarse de modo alguno, Xuan Cheshu conservó su sangre fría. La gente suele decir que los fantasmas son feos, dijo con su mayor indiferencia, dirigiendo una sonrisa a la aparición. Y tiene toda la razón. El fantasma, avergonzado, se eclipsó. ¿No? ¿Querés continuar vos, Laura? Sí, Eloísa, te escuchamos. Bueno, tengo una microficción de María Rosa Lojo. Ah, mira. Se llama Té de las 5. Una taza de té con sus hojas dispersas en el fondo. Hay allí un ojo extraviado.
Hay una boca que no halló la palabra. Hay una pierna atravesada en medio del camino. Hay una mano que no sabe coser. Hay un mapa secreto de una ciudad ya inhabitable donde viviste. Hay un llamado inaudible. Hay una música que podría volverte el alma del revés si la escucharas. Pero hay otra mano tuya que vuelve a llenar la taza para tapar el fondo, para que no vea más, para no verte. No sé si se escuchó mi marido que está hablando de fondo, pero bueno. ¿Se escucha? No, el cuento se escuchó perfecto, muy lindo, muy bueno. Mira, no sabía que María Rosa tenía micro relatos. María Rosa. María Rosa Lojo hizo novelas. Novelas históricas tiene. Claro, sí. Muy buena es. Hizo un libro antes de este que se llama Visiones, de poemas. Y después hizo este que es muy, así tiene un estilo muy de poema, pero en prosa. Pero en prosa. Muy buena. María Rosa Lojo. Seguimos anotando. Después hay otro que descubrí hace poco que se llama Jorge Luján, que dio una charla en Filba sobre poesía, como una clase. Y bueno, y empecé a investigar sobre él y me encantó, me enamoré. O sea, no lo tengo muy leído, como María Rosa Lojo también, como que son autores que recién ahora... Yo no la conozco. ¿Ella es argentina? Sí, es argentina. Los dos, también Jorge Luján es sí, de Jorge Córdoba. Luján, sí. Ella es cordobesa. ¿También? Sí. Bueno, seguimos ampliando. Yo por lo menos ampliando mi camino al lector. Bienvenidas las que se fueron sumando recién. Si alguien tiene ganas de leer, nos avisa. Pueden desmutearse. Acá ya estamos compartiendo algunas lecturas. Mientras se va sumando la gente. ¿Quieren que les lea uno que es muy conocido? Nosotras en el grupo de mediadores lo conocemos muy bien. Bendición de dragón. Sí. De Gustavo Roldán. Que las lluvias te mojen suaves y cálidas, que el viento llegue lleno de perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender. Tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Es una ternura. Gustavo Roldán es un grande total, maravilloso, maravilloso. Ese poema, Bendición de Dragón, yo lo uso mucho desglosándolo como parte por parte, y lo hicimos con Noé una vez con uno de los cursos de ella, y la idea es que una persona diga como la primera frase, o yo digo la primera frase o ella, y después cada persona va diciendo lo que le parece que sigue, y es increíble lo que se forma. Es un buen ejercicio para hacer, y además porque
igual aunque como que una frase une a la otra. Es todo como un encadenamiento, ¿no? Que, claro, bueno, y las cosas que se pueden hacer son bárbaras, se pueden hacer cosas maravillosas con la literatura. Sí, y Bendición de Dragón y Maldición de Dragón, como si fuera la contracara, son muy bonitos los dos, muy buenos, muy buenos. Bueno. Ya estamos en hora. Somos pocas personas, pero sí me estuvieron comentando varias que lo escuchan ya subido en YouTube. Quizás al estar en YouTube es algo más práctico también para compartir. Así que, bueno, si quieren, hacemos una lectura más o esperamos un poquito. ¿Qué dicen? Si alguien tiene alguna más que quiera compartir, ¿se animan? Buenas tardes a los que van llegando. Buenas tardes. Bueno, yo comparto una más y arrancamos. Este es de un libro de Eduardo Galeano, que es el libro de los abrazos, que le pedí prestado a Beatriz el sábado. Betty, después te lo devuelvo. La dignidad del arte. Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los dos de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años, en un teatro de Asís, en Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomima y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y la boletera. Y sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida, y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. Es este. Ok. Bueno. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, bienvenido. Ever en el chat, ¿querés recomendar uno? Ahí me ven. Sí, lógico. Dale. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Quería contarles de este libro que se llama Seré Breve, que son 100 cuentos escuetos, se llama. 100 microrelatos. Para los chicos que a veces no les gusta leer, este es otro de los libros que yo dejé en el escritorio y uno de los pibes que no quería leer nada lo agarró y se puso a leer porque a veces cuentan como cosas muy interesantes, muy reflexivas. No todos me gustaron, pero algunos sí están buenos. De hecho, me acuerdo del pibe porque le sacó una foto y lo subió a Instagram, así que se ve que le gustó. Pero nada, como un acercamiento a textos breves, que también a veces está bueno, que el pibe que no está acostumbrado a leer, por ahí ve las 3 hojas de la fotocopia y uno piensa 3 hojas no es nada, pero para él es un montón, porque no le gusta leer. Entonces, un acercamiento de este tipo, mostrándoles que está bueno. Aparte tiene un lenguaje que es muy cercano, es Ariel Magnus es un escritor contemporáneo, así que es un escritor vivo, no está muerto. Así que escribe en un idioma bastante cercano. Si quieren les leo uno, pero no sé si tienen. Sí, dale. Este se llama Publicidad y dice: hay ciertos productos que M no puede consumir sin recitar el eslogan que los publicita o que publicitaba. Así, cuando usa la gotita, internamente canta: lo que la gotita pega, nada, nada lo despega. Y si come una pativiena, siempre recuerda la curiosa historia de la salchicha que se metió en el horno y recién luego con queso se cubrió. M preferiría que acudieran a su memoria arias de Wagner o líneas de Shakespeare, pero este es el lamentable sistema de asociaciones fijas que le tocó. Solo quienes también lo padecen lo comprenderían, a él y a las asociaciones.
nada, por ejemplo cuenta cómo en vez de memorizar cosas útiles, solemos memorizar las cosas que nos obliga a consumir el sistema. O sea, también se puede sacar un montón de cosas de ahí, pero nada, eso, me gustaron. Está bueno, está muy bueno. Hay un libro en el chat de Ariel Magnus que se llama Un chino en bicicleta. Lo recomiendo porque es buenísimo. Genial. Un chino en bicicleta. ¿Lo podés anotar en el chat? Sí, perdón. Genial. Ese de Seré Breve, hace rato que tengo ganas de leerlo. Bien, si les parece, lo que vamos a hacer para empezar hoy es compartirles una lectura, pero en la voz de Luis Pesetti, el autor con el cual queremos comenzar este encuentro. Y después, Cristina, si te parece, ahora les pido a todos que nos pongamos silenciados para que se escuche bien la lectura. Y después del video charlamos ahí con María Cristina. A veces las ideas se ocurren por imaginarse quién oye algo que lee, algo que se lee, quién lo oye, ¿no? Y entonces estaba leyendo unos poemas de Emily Dickinson y hubo uno que me gustó muchísimo, 2 versos. Multiplicar los muelles no disminuye el mar, ¿no? Me pareció, bueno, enorme. Y entonces se me ocurrió, Juan, esta carta abierta del Sindicato de Obreros Portuarios a la poetisa Emily Dickinson. Señora Dickinson, porque sabemos ser corteses, en ocasión de que la hija del compañero García le comentara unos versos suyos que oyó en la escuela, cito: multiplicar los muelles no disminuye el mar. El compañero lo trajo a la asamblea. Por un lado estamos con elecciones en el sindicato y por otro en plena negociación con la patronal, ¿me entiende? ¿A qué se mete esta alzó la voz más de una? En este país, señora Dickinson, hay 30.000 obreros portuarios, 30.000 familias. No es que los puertos dan lo mismo, ¿me entiende? Si la Dickinson quiere decir que el misterio es irreductible, que lo diga así y listo. Si la pena no se alivia con palabras ni poema, que lo diga así. ¿Para qué nos empiojan nosotros? Apoyaron otros compañeros. Si ella estuviera en un algo de poesía y le caemos a decir bla, 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 mientras leen no le gustaría. Ahí hubo que calmar a los compañeros, no sé si me explico. Algunos ya se estaban parando. Nos llevó un rato. Además, el mar seguirá igual de grande, pero de los puertos salen embarcaciones para navegarlo. Aplausos. No. Vamos. Además, el mar seguirá igual de grande, pero de los puertos salen embarcaciones para navegarlo. Gracias a los puertos hay donde lanzarse a la mar. Más aplausos. Y tener un lugar de regreso. Gracias a los puertos, el mar seguirá igual de grande, pero es un mar amigo. Y ahí los compañeros se pusieron de pie, con los ojos envueltos en lágrimas, porque todos tenemos algún compañero que murió en una tempestad, ¿me entiende? Ahí uno siente que ni los barcos, ni los puertos, ni nada ayuda a nada. Pero entonces, un compañero preguntó si eso no venía a ser lo que usted dice de las palabras, la vida o del misterio.
se produjo como un murmullo. Se leyó de nuevo y se hizo un silencio que ni le dijo. Multiplicar los muelles no disminuye el mar. Y mire que los compañeros son gente acostumbrada al trabajo rudo, no sé si me explico. Y ahí los tenía Emily, con la cabeza baja, las manos cruzadas al frente, en ese mar de silencio, perdón si me meto en lo suyo. Todos nos incorporamos y un compañero con un puño en la garganta, que en nuestro medio podría ser otra cosa, pero me refiero a que con la voz emocionada pronunció: no, aumentar los puertos no disminuye el mar. Como diciendo que uno busca una seguridad que es imposible y uno se engaña, Emily. Nos la jugamos igual todos los días. ¡Viva la compañera Dickinson!, gritó Bulto. Y la asamblea le dedicó un aplauso de brazos alzados. Y es por lo que se le extiende la presente, Emily, como testimonio a su sensibilidad hacia la lucha cotidiana y la vida de un trabajo como el nuestro que nunca se reconoce. Y por resolución F233/12 se la incorpora en las firmas documentales. Con respeto la saluda Faustino Gasso, prosecretario adjunto del Sindicato Nacional de Obreros Portuarios. Multiplicar los muelles no disminuye el mar. Bueno, hermoso, y además que él lo diga, ¿no? Que él lo recite es otra cosa, tiene un plus, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a conversar. Vamos a empezar un poco con los que nos tocaba reflexionar hoy. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Por qué ese enojo de estos rudos portuarios? ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron? Vamos, anímense, chicos, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos, empiecen, vamos a conversar entre todos, porque la idea es poder hablar de las impresiones, de las emociones, de lo que nos mueve, de lo que nos conmueve, en fin. Vamos, empecemos. ¿Quién se anima? Uno que empiece. No se queden calladitos. A ver. Vamos a ver. ¿Quién quiere abrir el fuego? Y empezamos con una llamita chiquita. A ver ahí. ¿Qué les pareció esto? ¿Qué les pareció? ¿De qué está hablando acá? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que se discute acá? Bueno, yo no lo conocía. Noé nos lo compartió y a mí me sorprendió mucho esto de quién es el que escucha, y el que escuchan es en este caso trabajadores que y están en una asamblea, en un sindicato. Y bueno, cómo comprenden ese texto poético que a él tanto lo conmovió al inicio y sin embargo después vino en otras interpretaciones por parte de esos trabajadores, ¿no? Claro, o sea, hay un antes y un después, porque al principio vienen enojados a recriminar unas frases que molestan mucho, por alguna cuestión molestan y mucho. Pero ahí pasa algo en el medio. ¿Qué pasa en esa asamblea? ¿Qué es lo que surge ahí entre estos hombres rudos?
Puede ser que, a ver, según entendí yo, que Sí. la interpelan un poco a la autora porque no la sienten cercana en sus enunciados. Puede ser, claro que sí, es posible. ¿Por qué te parece a vos eso? Porque en un punto sentí que estaban como diciéndole qué necesidad tiene de hiperbolizar o transformar el lenguaje a la hora de comunicar algo, que lo puede hacer de una forma más sencilla y de todas formas ella lo hace como en un nivel inalcanzable para determinados sectores que por ahí no se dedican a analizar este tipo de cosas, qué sé yo. Entendí un poco eso, capaz que estoy equivocadísimo, no sé. A mí me encanta... No, sí, como... Ay, Dale, Falky, dale. no, como que se da un poco, ¿no? Ese cruce y ese confrontamiento también entre lo poético y lo formal, Lo literal. ¿no? Es como contrastante y al mismo tiempo se tiende ese puente, como que se meten en el mar y no, es algo, no sé, es un juego entre lo poético y lo otro. A mí me parece también un poco así, y como un retruco a la metáfora, ¿no? Que se puede hacer de otro lugar, desde otro lado. Claro, ahora, ¿cómo ellos llegan desde ese enojo inicial a hacerle un homenaje? O sea, ese transcurrir, ¿cómo se da en esa asamblea? ¿Qué sucede en esa asamblea? ¿Qué hay ahí en el medio? ¿Qué les parece? Me parece que hay un momento que se dan cuenta que lo poético también les llega de cierta manera, que lo que primero los enojaba, esa literalidad con la que tomaban las palabras de Dickinson, después hay un momento en que hasta le dicen, perdón que me meta como en lo suyo, no sé cómo era la cita, pero... y ahí es como que ellos también le encuentran significados poéticos, si queremos, a ese fragmentito de las palabras de ella. Claro, cuando él dice, en ese mar de silencio, perdón si me meto con lo suyo, ¿no? O sea, es posible lo que vos decís, claro que sí, pero ellos están haciendo en esta discusión que se entabla en el enojo y las acusaciones, cuando empieza a decirle, ¿a qué se mete esta? Si ella quisiera decir lo del misterio, que lo diga y listo. ¿Para qué nos empiojan a nosotros? ¿Cris? ¿Qué es lo que pasa ahí cuando, cómo llegan ellos a esa enseguida? Voy a ahí. A ver, sé ustedes que lo que hay acá entre los muchachos, estos portuarios, todos estos, es una conversación a raíz de un texto literario, 2 versos literarios. Hay todo un proceso interpretativo. Primero entienden una cosa y después, a partir de las reflexiones de cada uno y de esto de poner de parte de cada uno sus propias experiencias. Estos hombres de mar han perdido gente en ese mar y ahí empiezan a darse cuenta ellos de que en realidad lo que está diciendo es muy cierto, por más que lo diga con otras palabras, con palabras más poéticas, no de la vida cotidiana, pero que en realidad está diciendo lo que ellos ya saben y que ellos ya sienten. Ellos logran llegar de alguna manera a una conclusión diferente a la que tenían en su comienzo. Pero esto es producto de toda una charla que tienen entre ellos, de una conversación en la que cada uno va dando su parecer, va poniendo sobre la mesa de esa conversación lo que siente, sus experiencias vitales,
sus emociones, sus historias de vida, de hombres de mar, de hombres rudos de mar, que al final de cuentas ellos logran darse cuenta de que en lo que está diciendo tiene que ver con ellos, pero en otros términos, pero está hablando de ellos. O sea, sienten como una identificación. Y en un momento dicen, se leyó de nuevo y se hizo un silencio que ni le digo. Es decir, hay como un volver a ese texto para resignificarlo, producto de las experiencias personales que han tenido ellos. Cris, ¿Sí? Cecilia quería comentar algo. No sé si querés escuchar o por acá. Sí, sí, A sí. ver, Cecilia, sí. No, antes de que vos siguieras, yo pensaba que en realidad iba a decir una cosa, pero ahora pensé dos. Primero que hay como un sentirse ajeno a esa palabra poética, ¿no? Es decir, hay un tipo de, como si fuera algo para otro, ¿no? No para ellos. También como si hubiera una prefiguración de lo que es el puerto, ¿no? Pienso en una obra de Miller, que ahora no me sale el nombre, pero que está en un puerto, y que, bueno, justamente uno de los inmigrantes que viene le encantaba silbar, y era un dramón eso, ¿no? Una vista desde el puerto, desde el puente, se llama la obra, ¿no? Entonces yo digo, por un lado hay como una cuestión de reactiva que nos puede pasar a todos, esto no es para mí, ¿no? Si no habla como hablo yo, si no usa las palabras que uso yo, si no soy yo, no, punto. Hasta que después uno identifica de alguna forma en su corazón la resonancia de estas palabras y lo hace vibrar, ¿no? Entonces cuando vibra uno, bueno, como si fueran los vasos de estos que empiezan a hacer ruidos, entonces uno hace otros y así, o como decía recién María Cristina, bueno, a ver, que empiece una llamita y después hacemos la fogata, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con sentir que algo es para mí, hay condiciones para que la literatura sea para nosotros, ¿no? Y no hay una condición, porque nosotros somos la condición de la literatura, en todo caso, ¿no? Claro, es cierto, nosotros somos los que formamos esta literatura, la literatura la formamos nosotros, la armamos nosotros, la creamos nosotros a partir de nuestra propia intervención y los procesos interpretativos nuestros a partir de eso, ¿sí? Nosotros somos la que le damos voz a esa literatura. ¿Quién estaba? ¿Alguien más que quería hablar acá? Había una lista, a ver si. Y ahora Betty se anota después de él. Bueno, a ver, sí, sí. Lo que quería comentar es que esto me hizo acordar un poco también a un libro de Sartre en el que trata de explicar qué es la literatura y asocia el hecho literario con el hecho social. Sartre dice en ese libro que el escritor tiene como el deber de escribir para defender al pueblo, en términos un poco más sencillos, al pueblo al que pertenece, ¿no? Y cómo le critica eso a muchos escritores que no lo hacen. Llevando a nuestro país, hubo una generación que se peleaba justamente por esto, que tiene que ver con la generación de los 60, 70, entre Arlt, por ejemplo, Cortázar y Borges, que se criticaba el hecho de los que estaban de un lado, que escribían como una literatura elítica, ¿no? En difícil, para hablar sencillamente, que no iba a poder tener acceso a cualquiera, es decir, que no es que pasaba alguien caminando que se dedicara a cualquier otra cosa que sea la literatura y entendiera qué quiso decir Borges en un cuento, o el mismo Cortázar también, que para ojos de algunos escribía bastante en difícil. No así otros como Arlt, o por ejemplo Osvaldo Lamborghini, que también era partidario de escribir para hacer denuncias de tipo social. Su literatura tiene mucho que ver con eso, pero se reclamaban esto de escribir un poco más sencillo, con la intención justamente de que su literatura pudiera llegar a lo que se supone, decía Sartre, que tenía que tener esa función, de denunciar, de hacerle el aguante al pueblo.
en una palabra. Y justamente Cortázar, cuando le preguntan por este quilombo que había en esa época, él dice en una entrevista que él no tiene la obligación de escribir para un pueblo, que él lo que quiere es escribir para él primero. Por eso escribe como tiene ganas. Un poco como enfrentamiento frente a aquellos que le demandaban escribir un poco más en fácil, así su literatura podría llegar a más personas o a un público un poco más abierto que no fuera necesariamente el literario. Me parece que es un poco como planteaba recién lo que pasa en el video que pasaron recién, como que hay una demanda al principio de decir, ¿por qué escribe eso? Que a mí me pasó como lector también, a veces leo, con Borges me pasó mucho, pero con otros también, a veces me pasa que digo, ¿por qué da tantas vueltas para decir esto que nos está diciendo si lo puede decir más sencillo, más fácil, más cercano, sin mantener tanta distancia entre el escritor y el lector o entre el libro y el lector? Eso me pasó un poco con el video. Bien, gracias, Berta. ¿Quién estaba más para hablar? ¿Quién quería hablar más? ¿Betty? ¿Betty? ¿Dónde anda? Te escuchamos, Betty. Estás muteada, Betty, todavía, ¿eh? Hola, hola. No, por ahí no mirando desde la literatura bien como literaria, porque la verdad que tengo, pero sí me quedó multiplicar los muelles, como que no achican el mar, y el cuestionamiento que le hicieron como por ser mujer y estar en una asamblea de hombres. También era como muy provocativo cuando le dicen qué hace ahí esa mujer o qué hace esa persona, creo que se llamaba Emily. Entonces, todo eso que vuelve en el contexto, ¿no?, de una mujer entre medio de hombres en las elecciones, ¿no? Y entonces, eso de no aumentar los puertos no disminuye el mar, ¿no? Es increíble como al revés, creo que sí, hay que seguir aumentando los puertos para que disminuya el mar o esté más cerca de cada uno el mar, para que podamos acceder a ese mar maravilloso. Entonces, viéndolo desde ese lugar, me lleva a ampliar un montón de cosas que se me ocurren desde el mar, ¿no? Porque también te lleva a ese puerto, a esa multitud de personas, esas personas que murieron, que nos traen, me pegó, por ejemplo, los 30.000 muertos que hubo en nuestros desaparecidos y 30.000 muertos que tenemos, o más de 30.000 muertos que tenemos ahora por la pandemia. Entonces, a lo mejor digo algo que no tiene que ver directamente con la literatura, pero sí lo que me trae a la mente un montón de cosas para rescatar de todo lo que narró este señor, que estaba muy bien producido, ¿no? Bueno, nada, eso, gracias. Gracias, Betty. Bueno, chicos, me parece que vamos a seguir profundizando esta cuestión de los conceptos más importantes de Cecilia Bajul, que pudimos ver en los dos textos que tuvimos en el Padlet. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Dale, gracias, Cris. No, me voy a quedar con esto último que decía Betty, porque me parece, primero, una lectura que yo no la había hecho, del rol de Emily en la asamblea, que era evidentemente de muchos varones. Me parece una lectura increíble, y justamente también lo que decías de multiplicar los muelles, en ese sentido, me parece también como una forma de acercar, como vos dijiste, la gente al mar. Como nosotros también podemos pensar la tarea del mediador de lectura como alguien que también multiplica los muelles en ese sentido, porque un poco de lo que queríamos hablar en el encuentro de hoy es justamente acerca de esta conversación literaria y el efecto que produce. Por eso elegimos este cuento de Pesetti, que de paso les chusmeo que está grabado en vivo en un espectáculo que él hace junto a Juan Quintero, que está completo en YouTube. Si lo quieren chusmear, no tiene desperdicio.
Y respecto a la bibliografía, como decía María Cristina, armamos una pequeña presentación que voy a tratar de compartirles ahora. Bien, acá la idea era repasar algunas de las ideas principales. ¿Se ve bien? Ahí me escuchan y ven la presentación. Bien, bueno, en esta sola presentación están juntas dos conferencias de Cecilia Bashur, que es Oír entre líneas, y otra sobre la conversación literaria. Y comienza el texto de Oír entre líneas con una cita de Felisberto Hernández, que dice: cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música. Pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Ella toma esta cita para hablar del silencio, y creo que también lo nombró María Cristina, lo decíamos recién al escuchar el cuento de Pesetti, como ese momento de silencio que se hizo en medio de la lectura compartida de estos versos de Emily Dickinson fue algo significativo. El silencio también vamos a ver que cobra mucha importancia. Pero los puntos principales que queríamos compartir sobre estas ideas que Cecilia Bashur va entrelazando, no solo de ella, sino también de algunos autores y autoras, son esta idea de oír entre líneas, acerca de la conversación literaria también, el ejercicio de la escucha y el rol de los mediadores, que es justamente lo que queremos trabajar acá. Lo primero que nos va a decir sobre el oír entre líneas es que es este ejercicio que podemos hacer cuando la escucha, el prestar atención a lo que ocurre luego de la lectura, se convierte en un acto deliberado, con mucha atención y dedicación. Y habla de esta idea de oír entre líneas, que en realidad es del autor George Steiner, que lo compara al lenguaje en general, que es productor de mundos, dice este autor, y da el ejemplo del lenguaje infantil. Cuando un niño nos quiere decir algo y no tiene todas las palabras para expresarlo, nuestra forma de escuchar es como si tomara la punta de ese iceberg de significados para saber qué nos quiere decir esta personita. Entonces, dice Bashur que lo mismo tenemos que hacer en esta conversación literaria, tomar estos pequeños comentarios que nos hacen las personas que comparten una lectura y prestar mucha atención para ver si podemos desentrañar algo más acerca de esas palabras que van surgiendo, y habla de una postura frente a esa escucha, de tener confianza en que hay alguna idea ahí que se está gestando, y no poner la atención en el déficit, como, bueno, esta persona no tiene las palabras para decir lo que quiere decir. Algo quiere decir, entonces prestemos más atención a ese algo y no a lo que falta. Y también da el ejemplo de cuando las personas no son tan pequeñas, ya pensando en jóvenes, en adultos, los silencios también hablan. Ese momento de silencio que se hace en la lectura también nos quiere decir algo. También hay algo ahí que en ese silencio está transmitiendo alguna idea. Para lograr notar qué significa ese silencio, el mediador tiene que oír entre líneas, ¿no? Como poner algo también en esa parte de la interpretación. Lo que nos dice es que ahí está esa intencionalidad y una actividad consciente para prestar atención a esas cosas dichas a medias o no dichas, o enlazarlas con otras ideas, porque justamente lo que se va a producir en ese momento posterior a la lectura literaria es la conversación. Y acá nos habla de esta idea de cómo nos sacude el cómo. La forma en que está presentada la literatura nos va a permitir seguir construyendo. Esto lo decía María Cristina recién, y hay en el texto de Bashur hay una cita que dice una niña, Sara, que está en el libro Dime, relatado por Aidan Chambers, que dice: nosotros no sabemos lo que pensamos sobre un libro hasta que hemos hablado de él, ¿no? ¿Cómo
va cobrando realmente sentido el texto en esta lectura compartida, en el momento realmente de charlar acerca de lo que leemos. Y para eso, Ballur hace mucho hincapié en que estas son escenas sociales de lectura, que no es lo mismo una lectura individual que una lectura enriquecida por el compartir en grupo. Y para pensar acerca de la conversación que se tiene que dar en este momento, toma estas ideas de Dime, que es el libro de Aidan Chambers, que pone el acento también en el rol de los mediadores como quienes debemos prestar mucha atención a lo que pasa entre los lectores y los textos, y que ese es el verdadero momento de lectura, el momento en que hablamos sobre lo que leímos, más allá del momento individual de lectura, que obviamente también es placentero, pero seguramente vemos cosas en la charla, como nos pasó recién, esto que marcaba Betty. Yo no lo había visto para nada, me encantó su punto de vista y seguramente me enriquece, me permite pensar qué pasa en un ambiente de varones con la sensibilidad poética, ¿no? Y problematizar esas circunstancias de nuestras vidas también. Y, perdón, algo a lo que le da mucha importancia también Ballur y todas las ideas que están en estas conferencias es al lenguaje estético, la forma en que están construidos los textos nos va a permitir sacarle más jugo a lo que estamos leyendo y prestar atención, y lo compara también la autora con la apreciación que hacemos quizás de las obras de arte. Y habla de este momento, como les decía, el regreso a los textos por medio de la conversación siempre aporta algo nuevo. Mientras más hablemos de los textos, seguramente más ideas vamos a encontrar, y todas las ideas son válidas. Habla mucho de eso de no dejar de lado ninguno de los aportes de los lectores. Y ahí justamente volvemos al tema de la escucha, este rol activo que tenemos que tener como mediadores y mediadoras, que es intencional y que tenemos que propiciar que suceda. Dar y escuchar la palabra sobre lo leído es objetivar el pensamiento de unos y de los otros, es lo que nos va a permitir darnos cuenta. Muchas veces nos damos cuenta charlando sobre algo, nos cae la ficha, diríamos, ¿no? No se trata de que cualquiera diga cualquier cosa sobre lo que va leyendo, sino que hablar sobre los textos es volver a leerlos. Hablar sobre los textos también es pensar qué vamos a decir. Si volvemos después, ya que esto después queda subido en YouTube, pueden volver y prestar atención a qué fue lo que nos preguntó María Cristina cuando terminó el video, ¿no? No fue como quién era el protagonista y qué le dijo fulano a mengano, ¿no? Las preguntas que surgen ahí después de leer también tenemos que pensarlas como una herramienta para hablar de la literatura y no solamente cuestiones de superficie. Esto es lo mismo que venía diciendo. Escuchar no es simplemente como, bueno, alguien abrió la boca, el otro le dijo algo y ya está, y todos hablaron, ¿no? Como pensar la conversación realmente implica un rol de escucha atenta, no simplemente dar la palabra aleatoriamente. Esto, en las palabras de Ballur, lo que dice es que es una concepción dialógica de la escucha. Abrir significados y expandirlos cooperativamente supone una conciencia de que la construcción de sentidos nunca es un acto meramente individual. Muchas de ustedes recién comentaban como yo entendí esto, yo entendí aquello, y yo creo que si podemos seguir hablando un rato más, si nos diera el tiempo, podríamos llegar a irnos de este encuentro con una idea diferente a la primera que se nos ocurrió al escuchar el relato, que es justamente por el hablar juntos, es el compartir acerca de la lectura. La escucha no debe ser complaciente, sino democrática, inclusiva y respetuosa. Acá vuelve sobre la idea de que todas las interpretaciones tienen algo interesante para decir. Tenemos que prestar mucha atención justamente en ese momento de ver qué nos está diciendo la persona que está diciendo algo acerca de ese texto. Y también promover el intercambio. Y ahí también, bueno, como Chris dijo esto de las llamitas también,
muy hermoso, esperar a que haya un poco de participación y dar lugar a que eso suceda. Y para eso, el último punto, que también es importante en el rol del mediador, es la selección de textos que se hacen. ¿Qué cosa nosotros elegimos para compartir en el momento de lectura? Es parte justamente de construir es la situación de lectura social, ¿no? Lo que nos dice Ballur es que el momento de selección también, desde ahí es desde donde comienza a gestarse el momento de la conversación literaria y ese oír entre líneas. Nosotros en el momento de elegir ya estamos pensando qué vamos a promover con esa lectura. Nosotras elegimos este texto leído por Pesetti porque nos parecía que era interesante para pensar acerca de la conversación literaria. Por eso está también en juego ahí el rol de los mediadores. Y lo que nos dice Ballur es que cuando nosotros pensamos en textos que nos van a permitir hablar acerca de aspectos teóricos de la literatura, tiene que ser a partir de lo que los lectores dicen sobre los textos y no al revés. Esto rompe el molde de la lectura escolarizada, donde nosotros vemos el narrador en primera persona como algo teórico y después vamos a leer un cuento que tiene este tipo de narrador. Y en realidad, en ese sentido, acota. Tener la teoría por delante va a ser un obstáculo para que realmente se construyan ciertos saberes a partir de la apreciación y de la lectura compartida. Lo que sí nos dice Ballur es que quienes seamos mediadores, también si somos docentes o cualquiera sea el rol que ocupemos en esa mediación, sí nos va a servir nutrirnos de ciertas teorías, de ciertos aspectos teóricos que nos van a permitir abrir el abanico de interpretaciones justamente. Pero no tenemos que imponerlos, tenemos que dejar que surjan. Una compañera docente me contaba hace poco que eligió un texto para hablar sobre el aborto, un texto de Samantha Schweblin, y sus estudiantes, en vez de llegar al punto para hablar acerca del aborto, se quedaron en la cuestión de si el noviazgo era o no era un noviazgo violento, y entonces el tema se derivó para otro lado, y tuvo que dejar que sucediera la conversación por el genuino interés de los lectores, y no tanto por lo que ella había pensado de antemano. Justamente, y acá aparece nuevamente algo que ya vimos en encuentros anteriores, es el tema de la selección que hacemos de las lecturas, y es justamente una herramienta el elegir lecturas que sean potentes, abiertas, que muchas veces dejan espacio para dudas, para que se generen los silencios, para que a algunos les gusten y a otros no, pero hay muchos textos que tienden a romper el canon de lo que uno elegiría normalmente para escuchar. Tenemos que elegir acá, la propuesta es elegir textos que sean verdaderamente conmovedores. Y en ese momento de la selección de los textos, lo que nos dice Ballur, es que ya desde el momento ese de elegir, tenemos que elegir pensando en qué preguntas pueden surgir, posibles caminos por los que puede derivar la conversación, porque cuanto más preparados estemos para lo que pueda llegar a surgir, más conexiones podemos llegar a realizar y más podemos realmente abrir puertas de sentido. Y acá vuelve sobre la cuestión de la selección con palabras de Geneviève Pate, no sé pronunciarlo muy bien en francés, pero que es una autora muy reconocida también de la investigación acerca de la lectura literaria, fundamentalmente con niñez, y lo que nos dice es que seleccionar no quiere decir restringir, sino todo lo contrario. Seleccionar significa valorizar. Porque elegir bien también nos va a permitir generar dudas, y a veces esas dudas no hay que resolverlas. Es necesario, si el texto no nos permite llegar a una única conclusión, muchas veces la literatura deja esas puertas abiertas a la interpretación, y acá cuestiona puntualmente escenas escolares, donde muchas veces nos apuramos los docentes para resolver todas las inquietudes, y en realidad, si la literatura propone generar una duda, nosotros no tenemos por qué resolverla ni cerrar
porque acá lo que habla es como de una cuestión de sobreproteger a las niñas o a los lectores que sean. Y vuelve sobre esta idea de confianza, ¿no? Como confiemos en que van a poder sacar sus propias conclusiones. También tenemos que estar predispuestos a cualquier cosa que las personas decidan leer. Como en ese camino lector, toda propuesta es válida y seguramente vamos a poder enlazarlas con otras. Dentro de la literatura hay un abanico enorme. Nunca hay que pararse en ese déficit, ¿no? Como, esta persona qué poquito que ha leído, sino como, bueno, qué bueno que está leyendo y qué bueno que podamos desde ahí tomar algún otro camino. Y dice que para seleccionar lo que vamos a leer, uno de los criterios interesantes es tomar el recurso principal que haya en el texto como para promover algunas lecturas críticas de eso que propongamos. Acá ya es un poco más hilar fino porque no se mete con criterios específicos. Bashur dice como, no hay una única receta para elegir qué vamos a leer. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, sigámosle el juego al texto, veamos qué tiene de destacado cada libro, porque dentro de la variedad es imposible elegir una sola receta. Y justamente para finalizar tiene esta idea de que los mediadores aprendemos a oír entre líneas y construimos puentes confiando en las voces y los gestos y los silencios de los lectores que merecen ser escuchados. Tenemos que ejercitar el oído, empezar a preguntarnos nosotros de qué modo proponemos estas conversaciones literarias. Los artículos de Bashur son los que teníamos en el Padlet, así que voy a dejar de compartir acá. Y como no podía verles mientras estaba pasando la presentación, ahí estaban comentando algo en el chat, y Laura dijo como, cuando Eber dijo, capaz estoy diciendo algo que no es. Y lo del duende de Enríquez lo voy a contar, porque no se entiende quizás. Hay un cuento de Mariana Enríquez que habla de un duende, supuestamente, o podría llegar a ser el bombero, según la lectura que uno haga. Una conspirativa mía, en realidad. Tal cual. Y bueno, es un poco eso. Alguien entendió una cosa sobre ese cuento y otros entendimos otra. Y en la conversación se genera más evidencia de que puede ser ese personaje o no. Todavía no releí el cuento. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de esto que veíamos con los apuntes de Bashur. La idea ahora... Yo quería... Sí, dale. No, que frente a eso que dijiste de que había que tener en cuenta las miradas de los lectores más allá de que hayan leído mucho o hayan leído poco, pensaba en la idea de que quienes leyeron poco, a la hora, por ejemplo, de tocar un texto, qué sé yo, del canon, como de Cortázar, uno es como que ya el lector de Cortázar espera ciertas cosas de Cortázar y como que va a entender ciertas cosas de Cortázar desde esa perspectiva, sabiendo un poco, con esa mirada prejuiciosa, hacia dónde va el autor y qué tipo de cosas escribe. En cambio, cuando un pibe que nunca leyó a Cortázar se enfrenta con un texto de él, te puede aportar algo que por ahí vos no te diste cuenta porque estás como muy enfrascado en lo que vos crees que es el autor por todo lo que ya consumiste de él. Entonces es como una mirada de lector virgen muy interesante, por ponerlo en un término. Sí, totalmente, y hace mucho hincapié Bashur, te recomiendo si no viste los apuntes, que a vos y a todos en realidad, si no los han leído, que los repasen, porque los ejemplos que da justamente son acerca de eso, de lo que puede llegar a salir en esas conversaciones. Me pasó en secundaria, incluso, de leer un cuentito de Cronopios y de Famas de Cortázar, que hay dos generales que se van a pelear en una guerra y se mandan cartas antes de empezar la batalla, y entonces convencen a todo el ejército enemigo de que se pase a su bando. Y nunca explica por qué ni qué dicen las cartas. Y entonces la pregunta después de la lectura era, bueno, ¿qué les parece que provoca que cada ejército se cambie de bando? Y un pibe me dijo, pasa que eran vampiros. Y no tenía nada que ver que fueran vampiros.
pero había una frase en el texto que decía que era antes del amanecer que los ejércitos cambiaban de bando. Entonces fue una interpretación que justamente no venía teñida por ninguna interpretación previa, digamos. Ana dice que perdón, se me fue. La conversación literaria es más fácil con niñas chiquitas porque no tienen el miedo de equivocarse que muchas veces surge de una lectura más guiada o pedagogizante. Puede ser, tienen otra cosa de esto de no tener tantos moldes quizás para la interpretación. Un poco tendríamos que leer como niñas nosotros también. Bueno, Marian, te cedo la palabra. No, sí, ahí lee el chat en el celular. No, pero de todas maneras estaba pensando que con niños, también como mediadores tenemos que, supongo que con adolescentes también, o sea, a veces la lectura adulta es distinta, no, siempre, todas las lecturas son distintas porque todos somos distintos como lectores y entramos al texto, que de hecho me pareció re interesante la lectura que hizo Eve y después la lectura que hizo Betty, porque ahí te das cuenta que cada lector entra con su mundo a ese texto, y entonces las interpretaciones pueden ser distintas. Obviamente que hay veces que pasa que las interpretaciones son malas interpretaciones, puede haber, por eso hay veces que uno como mediador puede decir, bueno, volvamos a leer esta parte, y está bueno porque capaz que el texto al volver a leerlo, da cuenta de cierta discusión que hay de interpretaciones que se pueden resolver al volver a leer el texto y hay algo que un lector no captó, no lo entendió bien, o bueno, ahí se distrajo, puede ser mil cosas. Pero, y ahí uno tiene que estar atento como mediador de eso. Y hay a veces que los textos, por lo que vos decís, pensando en tu ejemplo, Noé, eso de los vampiros, y esto de las cartas que no estaba el contenido, hay veces que el libro, el texto no dice tanto y hay mucho que interpretar, mucho que inferir, todas esas inferencias pueden ser válidas. O sea, quizás hasta lo de los vampiros, no conozco el texto, pero el vampiro puede ser posible en algo más fantástico. Pero no sé, digo, pero yo pensando a veces con niños pasa que uno como adulto se sorprende mucho de ciertas interpretaciones de los niños que son válidas, porque no van en contra de los sentidos que pueden construirse a partir de ese texto, pero que obviamente uno como adulto no las pensó de esa forma. Y creo que es algo también de lo que plantea Evel con jóvenes y adolescentes, o en realidad, por eso es tan interesante a veces entre adultos leer, y las interpretaciones van a ser diferentes, y como pasó recién acá, que nadie había pensado en Emily como mujer entre una asamblea de hombres, y Betty lo pensó y nos cambió, y seguramente si lo volvemos a leer, vamos a encontrarle otras cosas. Eso es lo que pasa cuando uno lee con otros, y es lo más interesante. Tal cual, el ejemplo es como muy claro que eso sucede, como decía María Cristina, volvieron a leer, volvieron al texto, y ahí vuelvo a enlazar con Bashur, que dice que no, en vez de responder nosotros las preguntas cuando hacemos la mediación, está bueno volver a leer el texto, para que las respuestas mismas surjan entre los pares, y no siempre en ese sentido de el que tiene las respuestas, que suele ser el docente o la docente. Se nos está Eloísa. Eloísa tiene una pregunta. ¿Hacemos eso, Marian, que decías en el chat? Entonces. Y por el horario no tiene sentido. Claro. Eloísa tenía... Sí. Le decimos que era, porque tampoco parece una incógnita. Teníamos otra lectura, pero en realidad eso requiere un montón de tiempo que no vamos a tener. Así que, por eso aparte nos parecía que quizás conversar sobre lo que decía Bashur, me parecía que también ayudaba, porque apurar los tiempos y no conversar sobre esto tampoco. Bueno, ahí lo hice. ¿Vos tenías algo para comentar? ¿Yo? Sí, ahora vamos con tu pregunta, pero me parece que yo estaba haciendo algún gesto. No, Elo, te cuento. En el apunte de Bashur, principalmente en el de la conversación literaria, en los dos en realidad, menciona una carrera que hay como un postítulo que es de formación de mediadores, de literatura infanto-juvenil. Es una carrera interesante que se sigue dando hoy en día. Por eso habla y da tantos ejemplos acerca de docentes en ese ejercicio de compartir la literatura,
con dentro y fuera de la escuela. Igual habla también de otras experiencias de lectura en comedores o lugares así. La lectura interrumpida es justamente ir haciendo pausas a lo largo de la lectura, elegir en qué momento frenar, como para ver qué surge durante la lectura. Muchas veces cuando leíamos o pensamos en escenas de lectura, que también lo hacemos nosotros en este taller de mediadores, quizás leemos un cuento y lo leemos completo, pero es otra modalidad diferente y puede hacer surgir conversaciones con las cosas sin resolver durante el texto. Con Lau lo probamos con los nenes, muchas veces cuando leíamos en la Biblia, no terminábamos de leer el cuento y frenábamos y hacíamos ahí algún intercambio, alguna pregunta. Es un poco el ejercicio. Es una propuesta de lectura distinta o no tan tradicional para ver qué pasa mientras estás leyendo. Igual a eso agrego que me parece que también como mediadores también uno se da cuenta de cuándo intervenir de esa forma en función de qué texto. Me parece muchas veces las decisiones de cómo vamos a intervenir, lo mismo qué preguntas vamos a pensar en la conversación para iniciarla o demás, tiene mucho que ver con el texto que uno comparte. Hay textos que, no sé, por ejemplo, el que íbamos a leer ahora, que después lo vamos a leer la próxima, por ejemplo, la tapa dice mucho, entonces detenerse en la tapa al inicio y conversar sobre esa tapa es muy interesante y no iniciar la lectura de corrida. Por ejemplo, yo me había tocado preparar el texto, entonces pensé eso, vamos a parar en esa tapa que dice un montón, y ir infiriendo qué puede decir, de qué puede tratar el texto. Eso es una modalidad que hoy encontré con este texto. Quizás si vamos a leer otro, como nos ha pasado acá, compartir otras lecturas, mostramos la tapa y vamos al texto directamente. Bueno, y como eso, las interrupciones. Hay textos capaz que no merecen interrupciones, porque la atención se va construyendo y si uno interrumpe, se cortó la atención de esa trama, y quizás hay otros que no, o también conociendo el grupo, porque hay grupos que capaz que necesitan esa pausa. También es como que hay varias cuestiones que se ponen en juego en esas decisiones, me parece a mí. No sé si alguno tuvo otra experiencia, pero a partir de mis experiencias no es que hay una forma de intervenir, sino que uno tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones, el texto, los sujetos, los lectores con los que está compartiendo el texto. Tal cual. Gracias. Y lo mismo con los silencios, que también se construyen. Creo que para el que recién empieza a generar algún tipo de situación así de lectura compartida, bancarse los silencios es una de las cosas más difíciles, como esperar a que surja la pregunta y no empezar a hablar para tapar, para llenar el momento, es de lo más difícil, por lo menos al principio me parece. Después uno se acostumbra, pero generar eso y bancárselo a veces cuesta. Sí, eso de afinar la escucha me gustó un montón. Hay que estar, no sé, es como escuchar música, hay silencios. Y es interesante, es parte de todo eso, ¿no? Estar atentas a los silencios. Ahí escuchándote y afinar la escucha, lo que decís, se me ocurre que hay un texto que quizás introduce al que queríamos leer, que era sobre Anthony Brown, pero es El túnel, que es una situación escolar. Pero más allá de ser una situación escolar, se puede dar en una biblioteca perfectamente, es con niños, y la verdad que es muy interesante ver la lectura y también la conversación. Y lo más interesante es ver cómo la mediadora lo que hace es recuperar diferentes perspectivas, que los niños traen cosas, que en algunas se contraponen, entonces las recupera y las pone en juego juntas, cosa que los nenes dicen diferentes cosas, pero nadie casa que se pueden unir. Bueno, la mediadora lo que hace es introduce esos dos elementos y les hace conversar juntos, a ver qué piensan de lo que dice María y lo que piensa Pedro. Y entonces al pensarlo juntos ya ayuda a la interpretación, recupera interpretaciones distintas, pero eso abona a nuevas interpretaciones por el grupo.
me parece que generalmente no sé si lo han visto, pero es un buen ejemplo de una linda conversación literaria. Ahí se nota que los niños tienen un gran recorrido de lector, y entonces realmente es una comunidad de lectores, que es todo lo que nosotros promovemos. Pero es en la escuela, pero eso también puede ser una biblioteca, puede ser un comedor, en otro espacio. Pero me parece muy interesante ahí esto de la escucha que planteas, eso es un entrenamiento. No es que eso se aprende a diario, no es que uno viene con eso. Aparte, los niños también van cambiando, así que también hay nuevas interpretaciones y demás. Nosotros habíamos pensado una propuesta de actividad a partir de la lectura que al final no vamos a llegar a compartir. Así que se ocurre, Marian, que por ahí podemos dejar en el Padlet esa escena que vos relatás, sí. Y la otra que es un mediador mexicano con un grupo de niñas que hace 2 lecturas de Cenicienta, un clásico y una reversión, y es muy linda, es un poquitito largo este video, dura un poco más de media hora, pero es asombroso ver, porque está todo grabado, desde el momento en que lee, las preguntas que hace, cómo las niñas están ahí mirando, que no pueden creerlo, cómo lee, y por ahí hacemos eso esta vez, en vez de la tarea, compartirles para los que quieran ver escenas de mediación. Claro, y quizás ahí mismo, no sé, en el Padlet se puede comentar. Claro. No es como un foro, pero puede funcionar de esa forma, mínimamente, algunas apreciaciones sobre lo que ven en la conversación, que es el tema de hoy, especialmente. Claro. Sí, y después otra cosita también es que, bueno, nosotras una vez a la semana nos encontramos a programar el encuentro de la próxima semana, y también estamos pensando como en una actividad de cierre, que me parece que estaría bueno como también si quieren pensarla con nosotras, o sea, como si alguna de las personas que estamos acá se les ocurre algo que estaría bueno como para traer como propuesta para el último encuentro, me parece que sería buenísimo. Así también, nada, hacemos un encuentro entre todos. Porque este es el quinto, ya nos quedaría uno más para hablar acerca de otro texto teórico que elegimos, que sería el último, y ya está. Y después sería este que dice Lau, de cierre. Nos queda el cierre, sí. Quizás podemos poner otra columna en el Padlet, ideas para el cierre. Claro. Estaría como para buenísimo. Ir amasando la idea. Sí. Sí, podríamos hacer todos. eso, me parece. Y después les voy a dejar el PowerPoint con el que yo estuve hablando de Bashur, pero insisto mucho, si no han visto las conferencias, son súper interesantes los ejemplos. Por una cuestión de tiempo acá igual me extendí un poco me parece, pero son muy lindos los ejemplos y cómo ella va retomando los aspectos más interesantes a partir de cosas puntuales de la conversación con chiques. Acá dice Ever en el chat que cada uno traiga un texto y diga cómo lo mediaría. Bueno, vamos a probar. Eso también lo podemos hacer. Hoy ya algunas estuvieron compartiendo en el momentito previo. Recuerden que también en ese ratito antes de largar con el taller también nos pasamos recomendaciones. Sí, pero me parece que está bueno eso que dice Ever, que era un poco lo que estábamos pensando. O sea, como un momento de mediación, pero para nosotros, para quienes integramos este espacio. Como comunidad, tal cual. Sí, bueno, también, no sé, quizás cada uno va pensando algún espacio posible nosotros generalmente en la propuesta presencial siempre le hacíamos elegir algún espacio y a partir de ese espacio, ese grupo de lectores, ahí pensar una selección y pensar una situación de lectura y concretarla. No tenemos esa posibilidad, pero quizás ustedes sí tienen algún espacio en su cabeza por experiencias, trabajan en el lugar o lo conocen y les gustaría, y ya como que lo ponen como una posibilidad.
y piensan esa mediación en esa posibilidad, esa propuesta, que obviamente va a ser en su planificación, después veremos, pero ojalá se concrete, ojalá todo esto termine pronto y podamos tener presencialidad. Pero bueno, mientras tanto, como una posibilidad puede ser, está buena. No sé qué les parece, pero una de las posibilidades es esa. Sí, se me ocurre también que tenemos ahí algunos grupitos de WhatsApp donde podemos a veces compartir lecturas literarias y recomendaciones que también pueden prestar sus oídos. Ah, o sea que pensar una propuesta en la virtualidad. Eso. Podría ser, no sé, se me ocurrió ahora, como bueno, si tengo compañeras que son muy lectoras, les diría, ¡guau, miren, lean esto! Ya lo he hecho en el año de... Y no, bueno, puede ser. No descartemos el formato virtual. Tal cual. Sí. Bueno, ya estamos súper en horario. Les agradecemos muchísimo por participar del encuentro de hoy. Les debemos una lectura sorpresa para la próxima. Y les vamos a dejar el material en el Padlet, como les decíamos. Vamos a tener un apunte más para dentro de 15 días, que obviamente es la lectura es optativa, ya lo vamos a charlar acá, que es de Teresa Colomer. Después lo compartimos en el Padlet, les avisamos por WhatsApp, todo. Bueno, incluimos estas experiencias de lectura que en el Padlet. Ahora lo subimos. Bueno, abrazos a todos. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao. A ver. Gracias, adiós. No, un gustazo. Voy a parar la grabación. Sí, y ahora, no sé. Cris se fue. Ah, no le dijimos lo de Cris, que se había ido.